podernos reencontrar en este día tan maravilloso, tan especial. Espero que con la ayuda de nuestro Salvador y Señor tengamos, bueno, esa bendición tan grande que es siempre estudiar su santa palabra. Así que les animo a que me acompañen a la carta a los Gálatas. Vamos a encontrar ahí nuestro texto bíblico. Vamos a encontrar ahí nuestra razón del estudio del día de hoy. Gálatas, capítulo 6, capítulo 1, perdón, versículo 6. ¿Podemos leer, hermanos? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya podemos leer ahí? Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Impresionante, ¿no? Vamos a leerlos todos al unísono. 1, 2, 3. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor soberano y santo, por tu muy santa y poderosa palabra. Gracias por el evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te suplico, nuestro querido Señor, que a través de la exposición de esta porción de las Sagradas Escrituras entendamos profundamente la verdad del evangelio. Debemos permanecer en él. Ayúdanos, Señor, a entender que es el único mensaje que tú nos has dado, que no hay otro mensaje diferente, Señor, al mensaje que nos has revelado en la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, en quien oramos, por quien oramos y a quien queremos exaltar bajo el poder de tu Espíritu Santo. Usa, Señor, nuestras vidas, esta congregación local, para que podamos, en efecto, cumplir el propósito, la visión y la misión con la que tú nos has encomendado a esta congregación, a esta manada, Señor, de predicar tu evangelio puro como tú nos lo has enseñado. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, la idea central que tengo con este mensaje y también la idea central del pasaje, no es que me la esté inventando yo, la idea central es: el evangelio de Jesucristo es único e inalterable. Si usted encuentra otra idea ahí en Gálatas del 1 del 6 al 9 o al 10, pues me dice, oye, yo encontré otra idea central, pero la idea central es que el evangelio en esa porción nos va a enseñar el Señor que debemos defender la pureza del evangelio. Tenemos que aprender a conocerlo y tenemos nosotros que defenderlo contra cualquier distorsión. Y hoy en día hay muchas, pero muchas distorsiones del evangelio. Nosotros vemos a mucha gente, incluso desde muchos púlpitos, buscando la aprobación de los hombres, buscando la aprobación de la iglesia, buscando el aplauso del respetable. Como Pablo nos va a decir hoy, él decía, yo si buscara la aprobación de los hombres sería un siervo malvado y perverso. Eso se trata la porción que el Señor nos va a permitir hoy estudiar. Existe, queridos hermanos, un único evangelio de Cristo y cualquier desviación, querida iglesia, que se haga este mensaje es una apostasía seria. La apostasía es renegar, renunciar a la revelación que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad, rechazando las distorsiones que hay por todo lado. En nuestro entorno hay por lo menos unas 10 iglesias más. Rechazando toda la distorsión que se está presentando con relación al evangelio, y buscar nosotros es la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Me encontré con esta ilustración de un famoso pintor que creó una obra de arte y fue muy aclamada por su belleza y su profundidad. Con el paso del tiempo, alguien decidió que podía mejorarla, que podía mejorar
la obra de arte y añadió algunos detalles de su propia invención. Este hombre le agregó trazos modernos, cambió los colores e incluso alteró las formas de las figuras del lienzo. ¿Cuál fue la reacción del mundo del arte? Indignación total, indignación absoluta. Los expertos del arte se enojaron profundamente. Dijeron que esa persona no tenía derecho a cambiar la belleza, la autenticidad de la obra y que era un atropello a la idea original del artista. Bueno, la obra fue comprometida y perdió todo su valor, porque esa obra ya no representaba la intención original del artista. De la misma manera, querida iglesia, el evangelio que hemos recibido no es una pintura que podamos nosotros retocar a nuestro gusto. Es un mensaje divino. Alguien una vez me dijo, Ovidio, ¿por qué es tan importante la doctrina si eso divide? Porque a Dios le importa la doctrina. Queridos hermanos, este es un mensaje divino. Es una obra maestra. El evangelio es una obra maestra de Dios. Usted analícelo. Léalo en las Sagradas Escrituras. Es una obra maestra de Dios para la salvación de la humanidad. Y eso es justamente lo que quiero que exploremos hoy en estos versículos. La obra maestra que Dios dio y cómo conjuga y coincide con todos los atropellos del ser humano. Sí, es cierto, como decía ahora Nelson, fuimos nosotros los que matamos al Señor Jesús, pero también la responsabilidad fue de los soldados romanos. También fue la responsabilidad, todo coincide, porque es la obra maestra. Nosotros no podemos alterar el evangelio. Podemos es predicarlo, porque es el poder de Dios para salvación a los seres humanos. No hay otra manera de ser salvado. Hermanos queridos, Pablo aquí en Gálatas va a hablar sobre esa distorsión en la que incurrió la iglesia de Galacia. La carta a los Gálatas nos introdujo, como ya lo hemos visto, a una comunidad de creyentes que comenzaron a desviarse del mensaje central de la fe. De eso se trata la carta a los Gálatas y lo vimos. Estuvimos observando cómo fue que esa gente empezó a desviarse del mensaje central del evangelio. Así que el versículo 6, voy a volverlo a leer, dice el apóstol Pablo, porque quiero que lo analicemos, porque es apasionado, Pablo es apasionado. La forma como Pablo lo dice aquí, la manera como lo expresa es con un apasionamiento impresionante. Pocas veces, y hay que tocar las emociones, claro que sí, porque Dios nos las dio. Y especialmente en el tiempo de alabanza, por favor, toquemos las emociones hay que moverlas. Claro que sí, nuestras emociones deben, porque para eso nos las dio Dios. ¿Dios tiene emociones? ¿Dios tiene emociones? Pues que nos las dio. A propósito, es el Día de la Madre, ¿no? Dios tiene un pequeño paréntesis, Dios tiene un aspecto tan hermoso de las mujeres, tan hermoso de ser madre, ese aspecto maravilloso de Dios, solamente las vemos cuando las podemos presenciar a ustedes. Ese rasgo de Dios, de madre, solamente se hace evidente y se cristaliza cuando vemos a las madres, a las mujeres. ¿Lo creen o no? ¿O ustedes creen que las mujeres no están hechas a imagen y semejanza de Dios? Cuando vemos a ustedes como madre, vemos el reflejo de Dios. Ustedes son lo más cercano al amor que Dios ha sentido por los seres humanos. Cierro el paréntesis. Entonces, queridos hermanos, veamos la forma tan apasionada como el apóstol Pablo defiende el evangelio. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Hermanos queridos, Pablo comienza expresando su profunda sorpresa, una decepción. Estuve leyendo algunos comentarios culturales e históricos en los cuales decía que el hecho en ese contexto cultural e histórico que Pablo no hubiera entrado
a dar un saludo caluroso como lo hizo con las demás cartas, de por sí culturalmente eso era un reflejo de que estaba tremendamente molesto. Así como Leonardo nos contaba en algún momento una historia de esa carta de amor. ¿Por qué no escribió cariño? ¿Por qué no? Porque simplemente dijo Ovidio y no dijo querido Ovidio, porque esta vez no me escribió querido Ovidio, sino solamente mi esposa me dijo Ovidio, o sea que está brava conmigo. Bueno, en el lenguaje cultural de esa época, el no entrar el apóstol Pablo a saludar de una forma cariñosa, ya de por sí, de forma intrínseca, culturalmente se sabía que estaba muy molesto. Y Pablo expresa rápidamente la decepción que estaba sintiendo con estas amadas iglesias por la apostasía en que estaban entrando. La forma en que los gálatas iban ingresando rápidamente a esta apostasía, porque Pablo esperaba, como lo esperamos todos los predicadores del verdadero evangelio, y no es verdadero porque Ovidio Arias lo predique, sino porque es el evangelio que hemos recibido y que predicamos en las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros no sentimos vergüenza de predicar las Sagradas Escrituras, porque ellas nos certifican o nos descalifican. Nosotros no somos obreros fraudulentos que tratamos de decir. A mí me parece que el texto aquí dice, no, disculpe, no nos interesa lo que usted crea que piensa el texto. Nos interesa lo que el texto dice porque es palabra de Dios. Nos interesa lo que dice el texto. Y Pablo esperaba encontrar fidelidad y encontró fue el abandono de los hermanos de Galacia. Por eso el corazón del apóstol Pablo estaba hecho pedazos. Los gálatas se estaban apartando, dice el apóstol Pablo, dice, ustedes se están apartando, ahí en el versículo 6, de los que los llamó por la gracia de Cristo. Nunca olvidemos eso, queridos hermanos. Nosotros somos salvados por la gracia de Cristo. No porque seamos muy inteligentes y seamos nosotros muy pilosos y nosotros sí logramos entender el evangelio y las demás personas no. El llamado y la salvación, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 6, dice, al que los llamó por la gracia de Cristo, les dice esto el apóstol Pablo, que ustedes fueron llamados y salvados. Llamar quiere decir cuando se predica el evangelio. A los que predestinó también los llamó a través de la predicación de la palabra, porque no hay otra manera. No hay otra manera de que un ser humano sea salvado, sino cuando escucha el evangelio y la persona queda expuesta a decir acepto o no acepto. Si cree, le es confirmado con fe. Si no cree, pues es de pronto confirmado en su dureza. Entonces, querida iglesia, Pablo les dice esto para subrayarles que el evangelio está centrado. Mire cómo es de intencional esas palabras de Pablo. Era un hombre muy inteligente, cuidado, Pero fue un hombre que no tenía nada más que hacer. No, ese era un hombre no era Pedro. Y no estoy menospreciando al apóstol Pedro, pero Pablo no era Pedro. Pablo era un hombre sobredimensionado, cultural, teológica, intelectualmente. Era un hombre bien preparado. Y era un hombre que sabía escribir. Vean cómo escribe de bien, cómo hablaba de bien. Y les quiere decir con esto, les está subrayando ahí de forma implícita que el evangelio está centrado es en la salvación. Porque les va a atacar la doctrina que ellos tienen sobre la ley. Pablo les dice que estaban pasándose a otro evangelio. Vean la ironía. Ustedes están pasando a otro evangelio. O sea, lo que el apóstol dice aquí es que nosotros, para poder entender si hay otro evangelio o si nos pasamos a otro evangelio, ¿cómo es la manera de saberlo y de conocerlo? Sabiendo y conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para conocer el verdadero evangelio? ¿Cómo hago yo para saber si la persona que trabaja en la oficina y que me dice que también es cristiano, si mi familiar que asiste a otro lugar, incluso aquí entre nosotros mismos, cómo saber si esa persona profesa el evangelio verdadero? ¿Cómo saberlo? Bueno, la manera de saberlo es conociendo la palabra de Dios. Y aquí viene una gran aplicación para nosotros. ¿Conoce usted la palabra de Dios? ¿Usted entiende la importancia de mantener la pureza del evangelio en nuestras vidas? ¿Qué implicaciones tiene eso, Ovidio, no tener la pureza del evangelio en nuestras vidas? Su matrimonio se ve afectado, sus relaciones. No quiere decir que uno no tenga inconvenientes con su pareja. Pero no es posible que una persona haya recibido el verdadero evangelio y su vida práctica no cambie. No es posible, no es posible. Hay un problema real.
Vuelvo a repetir, ese es uno de los objetivos de la iglesia, de nuestra iglesia local. Cuando una persona conoce el evangelio, porque finalmente, ¿qué es el matrimonio? Vivir el evangelio. Llevar el evangelio, tratar del evangelio. Entonces, si estamos viviendo el evangelio puro en nuestras vidas, queridos, eso se refleja inmediatamente en nuestras relaciones personales. Porque es que, como se ha dicho muchas veces, y es cierto, y no propiamente es una frase de esta iglesia, sino que dentro del cristianismo se utiliza, y la voy a usar porque en efecto es cierto, hay mucha gente que está convencida, pero no está convertida. Eso es cierto. Judas estaba convencido, pero nunca fue convertido. Hay gente que está que conoce el evangelio, que lo entiende. Pues es que el evangelio es muy sencillo para que lo entienda un niño de 5 años. Pero es que una cosa es el convencimiento y otra cosa es la transformación que él produce. Sobre todo en aquellas personas que han sido expuestos durante años al evangelio. Pero el tema no es intelectual. El tema es cardíaco, el tema es de transformación. Entonces, queridos hermanos, la evidencia de que una persona en realidad ha nacido de nuevo es porque practica el evangelio, porque vive el evangelio. Por eso es la pureza del evangelio. No es a través de ley ni a través de otro, porque eso está completamente integrado. Entonces, queridos hermanos, he leído, por ejemplo, de un grupo de parejas de ministerios cristianos, ahí se llama ese grupo, se llama Ministerios Cristianos. Hermanos, he leído en ese grupo de parejas sus consejos. Hay más de 100,000 inscritos a ese grupo que se llama Ministerios Cristianos. Y sus consejos que dan como matrimonio simple y llanamente son escandalosos, hermano. Escandalosos, hermano. Sus consejos son de toda índole, pero no están basados en el evangelio. Es psicología pura, y no estoy cayendo en la psicología pura, una cosa totalmente diferente. Es un grupo que está en Facebook y cada uno opina según su criterio. No, y es que, a ver, ayúdeme, que fue que conocí una mujer y no, usted tiene que separarse porque es una cantidad de, perdónenme, hermanas y hermanos, perdónenme la palabra, de idioteces. Perdónenme la palabra ahí. Pero eso no está basado en el evangelio. La doctrina verdadera hará que yo tenga una manera santa de vivir, porque la doctrina se defiende con la vida. La forma como yo realmente reflejo que el evangelio es verdadero, es lo que me pasó a mí. Ya intelectualmente conmigo no se podía. No porque yo fuera más intelectual que los cristianos que pretendían evangelizarme, no, sino porque yo ya cerraba intelectualmente la puerta, veía que la gente como que no me convencían intelectualmente, conocía como que yo mejor la Biblia que muchos cristianos que pretendían compartírmela. Pero lo que fue irresistible para mí fue la vida de las personas, la Biblia caminada, expuesta y vivida por las personas que estaban en mi entorno. Entre ellas mi madre. Sin ser evangélica, sin ser de denominación evangélica, mi madre. Entonces, queridos hermanos, porque la doctrina a ella la afectaba. Cuando mi madre me decía, por ejemplo, porque así lo quiso Dios, yo le decía, no me diga eso, madrecita, ya está con el Señor. Decía, hijo, cuando Dios nos da pruebas es porque Dios nos ama. Imagínense. Ese es el evangelio verdadero. Imagínense una esposa que le dice a su esposo, hermanos, necesitamos conocer la Biblia para discernir la verdad del evangelio, porque eso se llama ortopraxis. ¿Cómo? Ortopraxis. Ortodoxia, o sea, conocimiento intelectual, bíblico y práctica. Porque si no, yo soy un pecador intelectual. Yo puedo conocer mucho la Biblia, como dice Howard Hendricks. Hay mucho, él dice, hay muchísimo sabio pecador y pecador sabio que conoce mucho. Porque la Biblia es sencilla entenderla, los conceptos básicos. Queridos hermanos, el evangelio de la gracia, cuando alguien pretende combinarlo con algunos requisitos, sea
mezclado, se ha distorsionado. Entonces nosotros lo que necesitamos es predicar al Señor Jesucristo, predicar el evangelio de la gracia. Versículo 7 dice, Pablo entra a aclarar y dice, no es que haya otro evangelio, versículo 7, 1:7, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Queridos hermanos, la unicidad del verdadero evangelio tenemos que entenderla y comprenderla. La unicidad, la palabra unicidad es una cualidad de ser único. La palabra unicidad quiere decir único. Sin igual quiere decir unicidad. ¿Sin qué? Sin igual. Unicidad quiere decir sin igual, sin división. Eso es lo que quiere decir unicidad. Por eso se habla de la unicidad de Dios. Dios no está dividido. No hay tres dioses. La unicidad, por ejemplo, enfatiza que Dios es un solo Dios. Dios no es una persona, Dios es un ser en tres personas. Diferente. Sencillísimo entenderlo. Entonces, la unicidad resalta la exclusividad y la singularidad absoluta. El evangelio es singular, único. Impresionante, ¿verdad? Maravilloso. Vean ese depósito, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que fue puesto en arcillas, en jarras de arcilla como nosotros. Ustedes vean al Señor Jesucristo, los hombres veían al Señor Jesucristo caminando como cualquier hombre, pero pareciera muchas veces que la divinidad del Señor Jesucristo obviamente rebasaba su humanidad. Como que su humanidad no lograba siempre cubrir su divinidad. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, allí no aguantó el molde, la arcilla, el cuerpo de contener toda esa belleza, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y se dejó ver la divinidad y los apóstoles cayeron al piso. Lo mismo pasó con Pedro en la pesca milagrosa. Se quedó mirando a Jesús y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Entonces, queridos hermanos, es maravilloso esto porque Pablo nos está hablando de la unicidad del evangelio. Es importante entender esto porque Pablo no dice que hay otro evangelio, sino está hablando de uno diferente. Eso sí es distinto. Una cosa es diferente y otra cosa es decir otro. Ahí la palabra que está en el griego es heteros. Lo que implica es más bien esta palabra cuando dice el apóstol Pablo acá que haya otro, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay una distorsión del evangelio, una distorsión fundamental del evangelio verdadero. Los Gálatas les estaban enseñando, como ya ustedes lo saben, o ya se los dije, les estaban enseñando, ¿ustedes creyeron en Cristo? Bueno, muy bien, ahora tienen que guardar la ley, ¿cierto? Y los hombres ser circuncidados, todos haciendo aquí la filita para hacerle la cirugía. ¿No han escuchado ustedes en las redes sociales que hay movimientos, y lo voy a decir, como los calvinistas que dicen que debemos guardar la ley moral? No, eso no es lo que se enseña, eso se enseña, pero la Biblia no enseña eso. Y a mí me da mucha pena porque yo los amo y los quiero mucho. Pero cualquiera que hable de que no, la ley ceremonial ya no. No, la ley levítica o sacrificial ya no. Pero la ley moral sí. Queridos, en el Nuevo Testamento nunca hay una distinción o división de la ley. La ley eran 613 mandamientos. Chaolín. Y en estos días Elaya, mi nieto, estaba enseñando su papá con su mamá y luchando con los mandamientos, y eso está muy bien. Hay que enseñarlos, sí, pero el cristiano no está bajo los mandamientos. El cristiano los hace por amor. En el Antiguo Testamento se hacían para que no lo mataran. Amén. La santificación no es por guardar la ley. Es que el evangelio eso es gracia. Es que la gracia no es gracia. O sea que Dios me va a santificar 100%. Amén.
Eso es difícil porque nosotros decimos tanto, tan abundante, tan infinito y de pura gracia. Amén. Y de pura gracia. O sea, la santificación, yo no tengo que participar en mi santificación, usted tiene que ser dócil. De pronto, cuando lleguemos allá, hablaremos algo relacionado con eso. Entonces, queridos hermanos, Pablo nos está diciendo acá, no es que haya otro evangelio, es que hay una distorsión del evangelio verdadero. No es que existen múltiples evangelios verdaderos. No, dice Pablo, solo hay uno, el que prediqué, el que les enseñé, el que les dije que este evangelio está centrado en la muerte, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada que hacer, Gálatas, ni una gotita, ni un poquito, un mandamiento. No, porque tienes que guardar los 612 adicionales. Eso dice Santiago. Si te tiras un mandamiento, ya, todo lo demás. Es que esto es gracia. Y cuando no entendemos eso, seguimos viviendo con nuestros hijos con la ley. No, pues usted tiene que hacer esto. Y mi esposa, no, usted tiene que hacer esto, mi amor. Ya, no, uno tiene que recibir la gracia de Dios, entenderla y vivir en esa gracia. Yo sé que es difícil entenderla. Yo sé que es difícil entender eso. Pero es lo que nos enseña la Biblia. Una gotica, tan siquiera. No. Por eso Pablo está diciendo en el versículo 6, ya estamos en el 7, pero por eso es que les llama, dice, quien los llamó por la gracia de Cristo. Eso es lo maravilloso eso. Pablo centra el evangelio en la gracia de Cristo. Pablo es claro en que no existen múltiples versiones del evangelio. No, solo hay uno y es el mensaje de salvación. Escucha esto, mensaje de salvación a través de tu fe en Cristo. ¿Cómo? Ni siquiera tengo que aportar mi fe, ni siquiera tienes que aportar tu fe, porque entonces la fe sería una obra. El hombre es justificado por gracia. El hombre es justificado en virtud de la fe. En virtud de la fe. Romanos 17:1. El hombre es justificado por medio de la fe. Efesios 2:8. El hombre es justificado con base en la fe. Filipenses 3:9. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Hechos 26:18. Pero nunca a causa de la fe. Porque entonces la fe sería un mérito. La fe no es una obra. La fe es una declaración judicial de un juez frente a un reo en el juzgado. Ese es el problema. Que la gente cree, queridos hermanos, que la fe es una obra. La fe no es una obra, es una declaración. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, Pablo aquí la palabra tergiversar que utiliza en este pasaje implica una alteración radical, un cambio que distorsiona la esencia misma del mensaje original. Y por eso es que a muchas personas, ¿no les ha pasado atención aquí? A muchas personas que dicen, yo le prediqué el evangelio muchos años a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, ¿sí o no? Y se murió, sí, pero ¿alcanzó a hacer la oración de fe? Sí. ¿No han escuchado ustedes eso? Yo sí lo he escuchado muchas veces. O sea que no hay que hacer la oración de fe. No. Estoy diciendo que eso nos salva. Que la gracia de Dios debe ser aceptada por el ser humano, simplemente y llanamente. Queridos hermanos, esto es lo que les estaba sucediendo a los hermanos de las iglesias en Galacia. La palabra que Pablo nos dice aquí es que ellos habían y estaban teniendo una alteración radical, un cambio que estaba distorsionando la misma esencia del evangelio. Yo me acuerdo porque yo vengo de esas iglesias también reformadas. Gloria a Dios que cuando nosotros nos retiramos, mis hijos todavía estaban muy pequeños.
Pero nosotros, esas iglesias reformadas, nos enseñaban a guardar la ley moral. La ley moral. Empiece a aplicar la ley moral con su hijo y verá que no lo gana para Cristo. No lo ganas para Cristo. Con tu hija no la ganas para Cristo. ¿Por qué? Porque eso no, primero, porque eso no lo pudimos. ¿Sabe qué dijo Pedro? En Hechos 15 que lo dimos. Ni siquiera nosotros hemos podido con esta carga. Porque la ley, dice Pablo en Romanos, no tenía como propósito justificar los seres humanos, ni menos salvarlo. Por eso todos los que leían la carta de la iglesia en Roma o escuchaban la predicación del apóstol Pablo, soñaban con que lo mataran. Pablo les dice, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que la ley es para justificarse? Claro, sí, ahí en Lucas vino un joven rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estás leyendo mal porque estás leyendo un relato que es histórico. Y el tipo viene, no tiene ni idea de lo que significa guardar la ley. Eso necesitamos que pase la cruz para que Santiago nos explique qué significa guardar la ley. Entonces debemos entender muy bien, y en el relato que Cristo le está diciendo a este joven rico, le dice, vende lo que tienes, porque lo que le quería era purgar su corazón para decirle, tu Dios es el dinero. Además, si hacemos una exégesis correcta al pasaje, queridos hermanos, para no calumniar a los evangelistas, allí Cristo no está diciendo, y jamás fue así, y jamás lo pide Dios, conviértete tú en pobre, como dice la canción mexicana, haz a otro rico volviéndote tú pobre. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo es de tu riqueza, compártela con otro. Eso es lo que Cristo le dijo a ese hombre. Esa visión del cristianismo morbosa, pobre, de San Francisco de Asís, con la sotana raída y todas esas cosas, eso no es bíblico, hermanos queridos. Eso no es bíblico. Es una visión morbosa y enferma del cristianismo. Queridos hermanos, Cristo le estaba diciendo eso a ese hermano. Por eso, si tu nivel económico sube, asciende, si se recibe una buena herencia, si tu nivel económico sube, que no suba tu estatus económico, sino que suba tu generosidad repartiendo con otros. Y Cristo lo que estaba haciendo allí en ese contexto es eso. Comparte de todo lo que tienes con los demás. No quédate pobre tú para enriquecer a otro. Eso es mentira, eso no es cierto. Entonces quería iglesia, esto de entender la gracia es algo que necesitamos nosotros orar para que el Señor nos ayude realmente a aceptar ese regalo. Aquellos que distorsionan el evangelio siembran confusión y desvían a los creyentes de la verdad central de la gracia divina. Por ejemplo, están diciendo, algunos de esos andan diciendo que Cristo no murió por todos, pero andan enseñando la gracia. A ver, eso es una contradicción. La gracia de Dios, pero no para todos. ¿Perdón? Mira, es que nomás es una confusión de términos. Ahí nomás hay una contradicción de términos. Si la gracia tiene que ser para todos. Porque con base en qué me condena el Señor a mí. En que yo nací condenado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay muchas distorsiones de eso. Sigamos. Veamos la severidad de la condenación con que Pablo está hablando acá en el versículo 8 y 9. ¿Vamos bien? Gálatas 1, versículo 8 nos dice, pero aún si alguno de nosotros, mira donde Pablo dice, si alguno de los que están conmigo, los que acabé de decirles en el versículo 1, capítulo 1, si aún los que están conmigo o yo llego por allá no en una alucinación con un ataque epiléptico espiritual y vuelvo y les enseño otro evangelio, dice el apóstol Pablo, dice, si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo, dice, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. 2 veces, la palabra es durísima allí. Hermanos queridos, Pablo lanza una advertencia muy fuerte.
Una advertencia tan fuerte incluso contra él mismo. Si dice, si yo mañana llegara a enseñarles algo distinto a lo que ya se les enseñó, caiga yo mismo bajo maldición. Incluso si viene un ser celestial y les predica, mire que no dice un demonio. Mire que no dice un demonio. Aquí hay también que entenderlo. Está diciendo incluso un ángel de Dios. Si viniera un ángel de Dios, no dice un demonio. Si el mismísimo cielo viniera un ángel a evangelizarlos con un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, caiga bajo maldición. Ahí la palabra maldición, en el original la palabra es anatema y conlleva la idea de ser maldecido. Esa es la palabra que Pablo utiliza en griego. Y lo que dice aquí, ese anatema es alguien que era entregado a la ira de Dios para la destrucción eterna. Eso es lo que quiere decir anatema. El anatema ya en Josué, el que se quedó con el anatema. El anatema es esa porción que se le entrega a Dios, en este caso, se le entrega esa porción a Dios para ser destruida eternamente delante de Dios. Imagínense en lo que Pablo se coloca. ¿Usted me está siguiendo, hermana, hermano? Hermano, ¿a quién está siguiendo por las redes sociales? Hermano, ¿a quién usted sigue en las redes sociales? El evangelio no es diferente, pero el evangelio se puede contaminar. Lo que decía ahorita Nelson acá, mire esa iglesia de 1.400 millones de seres humanos católicos romanos eligiendo al Papa. Hay una foto increíble, dice 30, está Francisco I, Bergoglio, y dice 35 años de teología, 10 idiomas, 18 títulos, y terminó hablándole a un yeso. Oh, hermanos, porque el evangelio es lo único que salva. Ningún hombre le da por los talones, ningún hombre, a la formación intelectual teológica que tenía Pablo. Y está diciendo este hombre, el evangelio es gracia de Dios, queridos hermanos. Y por eso la repetición de la advertencia en el versículo 9 enfatiza la gravedad de distorsionar el evangelio. Pablo quiere que los gálatas entiendan la seriedad de su situación. Esto es grave, hermanos. Esto es gravísimo. Y nosotros queremos también hoy, por eso, enfatizar la seriedad de descuidar el evangelio de la gracia. Es difícil entenderlo, ¿verdad? Pero ese es el regalo que Dios nos ha hecho. Nosotros debemos entender y por eso debemos evaluar las enseñanzas que nosotros escuchamos. Hermano, repito, ¿qué estamos escuchando en las redes sociales? Yo trato de colocar, aquí como iglesia tratamos de colocar un humilde devocional, ahorita estoy pensando en otro auditivo, trato de alguna manera de estar llevando algo de comida semanalmente a sus oídos, a sus corazones, hermanos. Tratamos de que no estemos como tan sin alimento de aquí a 8 días. Y yo sé que muchos hermanos mantienen escuchando las redes sociales, pero ¿qué estás escuchando? Ojo con la salud de tu alma. Es tu alma lo que está en juego. El Señor Jesucristo dice que si tu ojo ve las tinieblas, ¿cómo está el corazón? Lleno de tinieblas. Si una persona mantiene viendo, por ejemplo, impureza sexual, pues por dentro está lleno de laxivia, de desesperación, de codicia. Si mantiene viendo el último bestseller, ropa, una cantidad, pues su corazón es así, porque todo entra por los ojos, por nuestros oídos, ¿cierto? Satanás tiene 5 puertas para entrar a nuestro mundo o a nuestro cuerpo. Las 5 puertas, ¿cuáles son? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro gusto, nuestro tacto. Y cómo huele rico esa mujer. Pilas con eso. Eso ahí tiene 5 puertas Satanás para entrar. La carne, el mundo, tiene 5 puertas en nosotros. Somos débiles, necesitamos estar nosotros sabiendo qué estamos viendo. Ojo con la salud de tu alma. Hermanos, debemos aprender a ser críticos, no criticones. Debemos aprender a ser críticos, es decir, debemos aprender a discernir la luz de la Biblia en todo lo que ocurre en nuestro entorno y lo que sucede en y las enseñanzas que escuchamos y eso.
nosotros tenemos que filtrarlo a la luz de la Biblia, porque hay muchas cosas que tienen que apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cualquier persona que te diga que debes guardar la ley moral está negando la eficacia de la gracia. Así de sencillas y de simples son las cosas, querida iglesia. Es difícil entender y vivir bajo la gracia. ¿Qué tuvo que hacer el hijo pródigo para volver a casa y su papá lo recibiera? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Y qué hizo su papá? ¿Cierto? La reina de las parábolas dice que le dio un anillo, le puso ropa y no dijo, venga, mijito, primero lo bañamos, lo ponemos titino bien bonito, arrepiéntase aquí. Ese es un banquete. La gracia es así. La gracia es de esa manera. Ah, pero esa es la parábola. Y si en tu vida sucede con tu hijo, es la gracia. Solamente que no podemos dejar la cosa ahí para que no se considere que la gracia es barata, porque es gracia, pero no barata. ¿Y por qué no es barata? Porque lo tengo que explicar, es que es por gracia, para que no sea por obras. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado. Conociendo la Biblia logramos discernir esas actitudes. No podemos aceptar cualquier enseñanza sin filtrarla con la Biblia. Pero es que Nancy de Lemos, que es que fulana, es que es un tal, que John, fíltrala con la Biblia. Filtra lo que yo digo, lo que Ovidio Arias dice, fíltralo con la Biblia. Y escríbeme, Ovidio, dijiste algo y a mí me parece que a la luz de la Biblia, no tu parecer, sino a la luz de la Biblia me parece que gracias por hacerlo, yo responderé. Claro, tenemos que mirar qué se filtra, qué no. ¿Qué escuchamos, hermanos queridos? Empezando por mí. Si Pablo se colocó él frente a un ángel, dijo que caiga yo bajo anatema. Si mañana o pasado mañana termino enseñándoles un evangelio diferente. No si se cambia la alabanza o si se cambia, no, el evangelio no es cuestión de formas. El evangelio es cuestión de esencia. Entonces, queridos hermanos, tenemos que aprender a evaluar las enseñanzas. Otra manera, tenemos que mantener la comunidad. Por eso tienes que rodearte de creyentes que compartan la misma fe que tú. Debemos hacer grupos y por eso es que es el esfuerzo en las iglesias locales de tener los grupos de mujeres, el de ayer, el de hombres, las reuniones que tenemos porque necesitamos compartir, estar juntos, estar en comunidad, alimentarnos nuestra fe. Necesitamos vivir de acuerdo al evangelio. Por ejemplo, esta iglesia también te ayuda a mantener la verdad frente a la confusión. Esa es una de los llamados. Conoce la visión de nuestra iglesia. Estamos haciendo ahorita un análisis de la declaración de fe, de nuestro documento, más que declaración de fe, más bien, perdónenme la palabra, por ejemplo, eso no es declaración de fe, más bien ese documento es un documento que dice, en esto creemos. Porque cuando hay declaración de fe, como bien un hermano lo identificó, dijo, el problema de esos documentos es que cuando se vuelven declaraciones de fe, ya no acudimos a la Biblia, sino acudimos es al documento de declaración de fe y con base en el documento de declaración de fe excomulgamos a alguien. No, entonces perdóneme, no es declaración de fe, es un documento que se llama En esto creemos. ¿Por qué? Para que usted sepa en qué lugar se encuentra, tome la cena con nosotros o tú digas, no, yo voy a tomar la cena con los que creen otra cosa. Ese es el punto del documento. No es porque nosotros digamos, no, es que es ahora la declaración de fe de 1800 no sé qué. No. Entonces, queridos hermanos, es importante que sepa que esta iglesia tiene esa visión de reorientar cosas como esta. Versículo 10, dice el apóstol Pablo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, ¿no sería siervo de Cristo? Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Así habla un predicador, así habla un pastor,
Así habla un verdadero apóstol, así habla un verdadero evangelista, así habla un siervo de Dios. Así no es, yo vengo a darles, esa es cátedra, no, así, colocándose debajo. El único que puede decir, en verdad os digo, es el Señor Jesucristo. De resto, todos los hombres tenemos que estar en sujeción. Hermanos, Pablo revela que su prioridad no es complacer a la gente, que su prioridad es complacer a Dios, agradar a Dios. Y es que un verdadero siervo de Cristo se dedica es a predicar la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque uno sabe que es Cristo quien va a arreglar ese matrimonio, no las técnicas. Yo me acuerdo, no el primero, pero uno de los primeros seminarios que asistimos con mi esposa de parejas. Ese hombre me marcó, nos marcó tanto a Luz Giovannis y a mí en ese seminario, porque ese hombre, claro, iba a hablar sobre la sexualidad en la pareja y todo el mundo con la expectativa que iba a hablar sobre estos temas, que iba a hablar. El hombre dejó para lo último las técnicas de la vida sexual en la pareja. Y claro, faltaban 5 minutos para acabarse ya el seminario y todos nos mirábamos y nada de técnica, ¿no? La técnica era una sola, dijo, si usted está glorificando a Dios con su matrimonio, si Jesucristo realmente hace que usted se avive el amor hacia su cónyuge, todas las demás cosas fluirán. ¿Cómo nos sanó a todos? Queridos hermanos, si yo predico a Cristo, la gente se salvará. ¿Por qué hay tantas personas mal evangelizadas o creen que son cristianos y no lo son? Porque realmente no han entendido la gracia del Señor. Les han dicho, tiene que hacer una oración de fe, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Ahora, no estoy desconociendo las técnicas y todas las herramientas que el Señor nos da de ninguna manera, porque en todas las herramientas y las técnicas obviamente está el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir con esto es, el verdadero siervo de Cristo se dedica a predicar la verdad de Cristo. Así eso signifique encontrar oposición, signifique encontrar incomprensión o signifique que el día de la madre nos dejen solos. Queridos hermanos, con esta actitud, hermanos, Pablo nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. Hermanos queridos, junto con el apóstol Pablo, permítanme decirles en la voz del apóstol Pablo, ¿cuáles son las motivaciones suyas para predicar el evangelio? Si es que lo predica, si es que lo estamos llevando, si es que les quiero recordar que esto no pertenece a un ministerio especial, esto es a todas las personas. Mi profesión es ser cristiano. Pero ¿tú quién eres? No, yo soy un arquitecto, yo soy esto. No, usted no es eso. Cuando una persona contesta así, la persona está con crisis de identidad. El cristiano, cuando se le pregunta eso, el cristiano lo que tiene que preguntar, yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un agente de Dios en la tierra. Yo soy un embajador de la reconciliación. Yo todos los días tengo que estar hablando del Señor, así no abra la boca. Yo con mi testimonio arriesgo la reputación del evangelio. Así también soy esposo de una mujer llamada Luz Giovannis. Esa es mi vida. Sí, y también soy papá de 3 hijos. Así, y finalmente, así me gano la vida haciendo esto, lo otro. Pero lo primero, ¿qué es usted? Abogado. Usted no es abogado. Ya no somos así. Ya no somos así. El apóstol Pablo dice, ya no conocemos a Cristo así, ya no somos así. Ya no más. Yo ya no soy carpintero. No, yo ya no soy taxista. Yo soy cristiano, mi identidad está en Jesucristo. Hermanos, ¿hablamos de esa manera? Hermanos, mire la actitud del apóstol Pablo. Nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Estamos buscando la aprobación de Dios? ¿O estamos buscando la aprobación de los hombres? En mis primeros inicios, cuando yo veía que en la empresa o la gente a la que yo le evangelizaba, como que empezaban a burlarse de mí, ¿sabe qué hacía yo? Y le digo con vergüenza, sacaba mis títulos, que no son muchos, pero los sacaba para escudarme allí, porque me daba pena. Yo también cometí ese error. También me avergoncé de mi Señor.
Y trataba de darme que me dieran la oportunidad de hablar un momento para expresarme. Y de, este tipo está preparado. Ahora sí le puedo predicar de Jesucristo. No aprendí hasta un día que me llevó el Señor al ejemplo del apóstol San Pablo en Hechos, donde iban a pegar a Pablo y se asustó. Se asustó mi hermano Pablo, se asustó. Y sacó sus títulos. Después se sintió muy mal, mal. Se sintió el apóstol Pablo a tal grado que el Señor se le tuvo que aparecer por la noche y le dijo, tranquilo Pablo, ánimo. Yo tengo mucha gente en esta ciudad, tranquilo. Porque le pegaron duro en la boca. Perdió la gran oportunidad. Pablo, nuestro amado Pablo, de dar el testimonio al Sanedrín que crucificó al Señor. Los tuvo ahí al frente. Se arrugó. Es un ser humano también. Pero qué hermoso que también nos dejen ver esos aspectos. Él también confió y después a los filipenses le dice, yo ya no confío. Filipenses 3 dice, yo soy esto, rabino, fariseo. En ese entonces y ese contexto era muy grande. Dice, pero todo esto lo he puesto a un lado por el incomparable honor de predicar al Señor Jesucristo. No quiero que a través de mis títulos, de mi formación, la gente sea persuadida. Me equivoqué cuando subí a la colina de Marte y prediqué allá a los filósofos. No tuve mucha ganancia, no tuve mucha cosa. Filosofé con esa gente y aprendí rápido y llegué rápidamente a Berea. Y en Berea dije, cuando llegué a los Corintios, dije, no, me propuse ya no saber nada entre lo que la experiencia que acabo de tener en Atenas. Porque en Atenas Pablo habló de varios filósofos y le habló a la crema innata de los estoicos y de los epicúreos. Y no hubo mucho. Trató de endulzar mucho la cosa. Obviamente que Lucas nos da simplemente un bosquejo. Y aún a pesar de todo eso, se alcanza a percibir que Pablo argumentó intelectualmente. No es que sea malo argumentar intelectualmente cuando es debido. Y por eso, después de esa experiencia, Pablo llegó a Berea y llega a Corintio. Esa es la experiencia. Y en Corinto dice, me propuse no saber nada diferente al Señor crucificado y no quise argumentar con filosofía, porque aprendió la experiencia de un mes atrás en Atenas. Hermanos queridos, esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Esta es la manera como nosotros debemos entender esto, queridos hermanos. ¿Cuál es la actitud? Pablo nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Estamos buscando la aprobación de los hombres? Un día me dijo el presidente de una empresa donde yo trabajaba, me llamó y me dijo, hey tú, ven tal, Nilson, sí señor. Me dijo, si usted sigue predicando aquí el evangelio en la empresa, me va a tocar pagarle con oraciones, mi señor don Ovidio. Yo me reí y le dije, sería maravilloso. Claro, entendí que estaba cometiendo un error, porque a la empresa yo iba a trabajar, no a predicar el evangelio. Pero lo que quiero decir con esto, queridos hermanos, es que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, debemos ser diligentes en discernir el verdadero evangelio de las falsificaciones que hay por todo lado. Esto requiere, repito, a manera de conclusión, un conocimiento puntual de las Sagradas Escrituras. Ya estoy concluyendo. Estamos llamados a defender la verdad del evangelio. Así hoy en día sea impopular como ocurre o vaya en contra de las tendencias culturales. Porque si hay algo que esté en contravía con la cultura actualmente es el cristianismo, el evangelio. Y hay algunos que lo están adoptando y lo están aderezando en nuestra cultura. Hermanos queridos, nuestra mayor preocupación debe ser agradar a Dios. ¿Cómo te vas a ir hoy en tu corazón? ¿Vas a circuncidarte tu corazón hoy? Porque la circuncisión, les quiero recordar, ya no es la del cuerpo. La circuncisión era un tipo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo significa romper, cortar con el mundo carnal. Eso es lo que significa la circuncisión. Cortar con mis placeres y con todo aquello que me impide glorificar al Señor Jesucristo con mi vida. Hermanos queridos, que nuestra preocupación sea la de agradar a Dios. Pablo sufrió mucho, el que escribió esta carta. Por eso lo predico y predico.
porque es un hombre que tiene autoridad para escribir lo que escribió. Por eso el Espíritu Santo nos dejó ver ahí en Hechos de los Apóstoles la experiencia de este hombre, porque eso autentica realmente su mensaje. Cuidado, queridos hermanos, con las distorsiones modernas del Evangelio. Debemos estar alerta a las formas actuales en que se está distorsionando el Evangelio, como el Evangelio de la prosperidad. Hermanos, si usted está creyendo que hacerse cristiano es tener economía, usted está no solamente en la iglesia equivocada, sino en el estado espiritual equivocado. Si eso fuera, no hubiéramos dejado nuestras carreras, no hubiéramos dejado nuestros estudios, no hubiéramos dejado nuestras labores. El cristianismo no es para enriquecerse. Si usted quiere enriquecerse económicamente, usted aplique los principios de Proverbios. El cristianismo no es para eso. Así hayan muchas iglesias que andan enseñando eso. Hermano, les queremos decir que el cristianismo no es el cielo aquí en la tierra. Así hayan muchas iglesias que andan diciendo que si usted se aferra a las cosas del Señor, usted se va a sanar físicamente. Si usted se sana físicamente, igual se va a morir de otra cosa. Hermanos, el cielo no está acá en la tierra. Queremos decirle en la voz del apóstol Pablo que el evangelio de la gracia es el evangelio verdadero y que debemos nosotros pedirle al Señor poder vivir en la gracia. Hermanos queridos, les estamos diciendo que muchos de ustedes están escuchando en las redes sociales a predicadores muy famosos, pero ellos le están enseñando un evangelio de legalismo, hermanos queridos, y una santificación por obras. Imagínense usted esa contradicción, la justificación por gracia, pero la santificación por obra. Es absurdo. O sea, sí es lo que dice entonces la iglesia romana. El Señor en la cruz pagó la cuota inicial y ahí me toca pagar el resto de mi salvación en cómodas cuotas mensuales haciendo una cantidad de obras. No, queridos hermanos. Quiere decir esto que debo vivir como sea. Si usted realmente ha entendido el evangelio y se lo estamos predicando, usted debe vivir como vivió Cristo. Usted debe amar a su esposa. Usted debe amar a su esposo. Usted debe amar a sus hijos. Usted debe amar a sus padres. Usted tiene que por la mañana levantarse y hacerse cercano a la palabra del Señor. Usted tiene que vivir en la dimensión de la fe. La fe no es algo abstracto, la fe es una decisión. La fe es algo que me dice, ame a su esposa y ocurre el milagro. No que yo amo y después ocurre el milagro. No, el milagro ocurre cuando yo me hago cercano a la palabra del Señor y le creo. Cuando Él me dice, no robes, yo no te voy a abandonar. No defraudes con los impuestos. No, no hagas eso. El banco se equivocó, roba al banco. No, tienes mucha plata. No, quiero hacerlo, pero no puedo. No puedo porque Él me ve. Se equivocó la señora que devolvió las vueltas. Dios te está mirando a ver si realmente tu evangelio es verdadero o no. Necesitamos hombres y mujeres que se hagan de parte de la Biblia. Así se desplomen los cielos, hermanos. Ese es el evangelio verdadero. Debemos vivir el evangelio, queridos hermanos. No tengas miedo de defender la verdad del evangelio, así nos llamen tontos, insulsos. Eso no significa que tengamos nosotros que realmente quitarnos el cerebro. Significa es que tenemos que ir contra la corriente. La aprobación de Dios es lo más importante. Eso es lo que importa. Vivir el evangelio. No tengas miedo de defender la verdad del evangelio, incluso, vuelvo y repito, si eso significa eso. A veces algunas personas el Señor les confía a algunas personas entregar su trabajo por Él. A algunas. Yo la admiro y les digo, mis respetos para usted. Usted es una persona que me ministra. ¿Por qué? Una niña me dijo, no, me echaron del trabajo porque mi jefe quería que yo mintiera en el teléfono. Y yo le dije, no lo hago por mí, mucho menos por usted. Y me echó del trabajo. Le dije, su merced no sabe lo que usted está ministrando a mi corazón. Yo, si el Señor lo usó a usted para ganarme para Él, le dije, usted me ha dado 1.000.000 de sermones con eso que acaba de hacer. De pronto ese 1.000.000 de sermones que yo le he dado, ni siquiera la mitad de eso he vivido como usted lo acaba de hacer. Queridos hermanos, ir contra la corriente es lo que nuestro Señor nos manda. No, es predicar el evangelio, así vayamos contra la corriente. Mire, el prisionero, que esa es una historia de la vida real. Eso es una historia de la vida real. Ese fue un hombre que fue encarcelado por su fe. Y este hombre recibió un paquete con comida envuelto en un papel viejo. Ese hombre estaba prisionero por el evangelio. Y el hombre al desenvolverlo descubrió que el papel era una página de la Biblia.
hambriento de la palabra, leyó cada palabra con devoción, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Solamente tenía una página de la Biblia y empezó luego a compartir el mensaje con otros prisioneros. Esa única página transformó vidas dentro de la prisión, recordándoles que el evangelio puro, absolutamente puro, tiene ese poder. Toda la prisión empezó a sentir el impacto del evangelio. Y ese hombre, con esa poquita hoja, porque no podía tener más, empezó a evangelizar, empezó a mostrarlo, empezó a enseñarlo. Hermanos, esto nos debe recordar que el evangelio puro, aunque fragmentado, como estaba esa hojita, tiene poder para transformar. Aunque sea fragmentado, sigue siendo poderoso el evangelio, porque el evangelio es puro. Amén. Si el evangelio es puro, cuando se mantiene puro, ese poder tiene el evangelio. Ese hombre predicaba con esa hojita, porque esa es la palabra de Dios y es pura. Así el evangelio esté mocho o esté fragmentado, el evangelio es poderoso, porque el evangelio es puro, y cuando se predica de manera pura, eso tiene efectos puros y eternos. Padre, te damos gracias, queremos comprometernos a conocer y defender y a vivir el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pido a ti que nos ayudes a permanecer firmes en la verdad. Oro, Señor, para que esta pequeña manada haya podido entender este mensaje que espero, Señor, haya sido puro. Tú sabes cómo ha sido este mensaje. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias por recordarnos que es a ti, solamente a ti, a quien se tiene que agradar. Gracias, Señor, porque a veces necesitamos que nos toques la carne para volvernos a recordar las cosas que realmente juramos dejar atrás, Señor. Y todas esas cosas, así como cuando nos casamos, así como cuando un hombre y una mujer toman la decisión de seguir el resto de sus vidas juntos, es porque han tomado la decisión de dejar muchas cosas atrás que si las volverían a traer a su matrimonio traería problemas. Así pasa en nuestra relación contigo. Todas las cosas que tú nos has pedido que dejemos es porque no le traen gloria, primero a tu nombre y seguidamente salud y bienestar a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Señor, ayúdanos a no claudicar, Dios, a pesar de todos los cantos de sirena, Señor, que escuchamos, Dios. A pesar de las burlas que podemos ofrecer a muchas personas por la manera como enseñamos y como predicamos en esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca avergonzarnos de ti, a pensar, Señor, en ti que fuiste a la cruz desnudo, Señor Jesús. Y nos mostraste realmente lo que significa presentar el plan de salvación a hombres y mujeres que no desean, Señor, ser salvados, porque no entienden de qué pueden llegar a ser salvados. Ayúdanos, Señor, a edificarnos sobre la roca. Necesitamos, Padre Celestial, entender a cabalidad o un poco mejor esa gracia que nos diste en el Señor Jesucristo. Gracias por todos esos hombres y esas mujeres que tienen grandes enseñanzas, Dios de los cielos, pero que de alguna manera u otra distorsionan la pureza del evangelio, la gracia del evangelio, con obras que nosotros pudiéramos hacer. Y aquellos, Señor, que distorsionan la palabra, te suplicamos, Padre Celestial, que les ayudes a entender, como dice tu palabra en Santiago, para que vuelvan, Señor, de sus pecados y de sus errores. Oramos por todas aquellas personas que el evangelio ha penetrado tan puramente en sus corazones, que quieren entregar sus vidas en otros países, en otros lugares, Señor, que están dispuestos a sacrificarlo todo, Señor, por anunciarles a otros que tú has firmado la paz con esta humanidad, Señor. Padre Celestial, mi oración es que este mensaje nos llene de esperanza, de gozo. Señor, ya no estamos bajo la ley, ha venido Jesucristo. Estamos anunciándoles a otros, Señor, que hay perdón de pecados. Estamos en una época verdaderamente hermosa, Señor, en la cual tú has hecho las paces con nosotros a través de la obra del Señor Jesús. Tamaño trabajo, tamaña obra maestra, Dios de los cielos. No tenemos derecho a tocar tu pintura, tu obra maestra, Señor. Ayúdanos, Señor Santísimo, a permanecer fieles hasta cuando tú vengas o nos llames.
Levanta hombres y mujeres en esta iglesia que no se avergüencen del evangelio, de ese evangelio sencillo, puro, absurdo para la mente intelectual, tropezadero para la mente religiosa, pero gracia y misericordia para los seres humanos como nosotros que nos ha salvado, Señor. Te damos la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Bueno.